Buenos días, hermanos, hermanas y todos en esta mañana. Un poco la idea de este mensaje en esta mañana es hablar de como una forma de conclusión de los estudios que hemos estado realizando en Isaías, capítulos 6 a 12, en los últimos meses, sin haber acabado la serie de estudios. Así que con la ayuda del Señor seguiremos en septiembre. Y no va a ser exactamente un resumen de todo lo que hemos visto, sino bien un mensaje centrado en algo que creo que es central en el libro de Isaías y en esta sección del capítulo 6 a 12 del libro. Y por cierto, antes de entrar en el mensaje, pues quizás una idea para el verano. Si tenéis ganas, pues ¿por qué no leer todo el libro de Isaías durante el verano? Isaías es un libro tremendo. 66 capítulos, es largo, pero quizás te puedes poner un reto. Si no es Isaías, otra parte de las Escrituras. Pues en el verano, ya que no tenemos la escuela dominical, pues un tiempo extra de lectura y estudio de la palabra, pues siempre es bueno. Voy a leer 3 textos cortos del libro de Isaías, 3 textos claves, de modo de empezar. El primero es capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. El segundo texto está en capítulo 9 de Isaías, versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y el tercer texto que vamos a leer está en capítulo 11, versículos del 1 al 5. Isaías 11, 1 dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías vio la gloria de Cristo. Hay películas que no tienen sentido hasta que llegas al final. En ese momento de desenlace descubres
la pieza clave que nos ayuda a entender todo lo que ha ocurrido hasta entonces. ¿Quién fue el asesino, por ejemplo? ¿O cuál fue el secreto que el protagonista guardó? Lo que sea. Y ahora volvemos a mirar la película una segunda vez y con nuevos ojos. Nos fijamos en detalles que antes parecían insignificantes, pero ahora vemos su significado, porque sabemos cómo es el final de la historia. Así pasa con un libro como Isaías. Por un lado, en sí mismo, el libro tiene sentido, porque estaba dirigido a un contexto histórico concreto, unos 700 años antes de Cristo, al reino de Judá, en ese momento en que está dividido el pueblo en dos, el reino de Judá y Israel, donde hay amenazas de países vecinos, donde hay grandes imperios. En este momento es el imperio asirio, que está como una amenaza, una sombra ante este contexto histórico. Isaías era un mensaje para ellos en su día, pero a la vez Isaías no veía el final de la historia, solo entendía parcialmente el significado último de su propio mensaje. En la epístola de Pedro, capítulo 1, nos enseña acerca de los profetas del Antiguo Testamento, en capítulo 1, versículos 10 a 12. Dice Pedro, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Veían que vendría alguien, pero no lo entendían muy bien los profetas como Isaías. Dice Pedro, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Pedro nos indica que los profetas, como Isaías, sabían que de algún modo estaban hablando de Cristo, pero que no entendían muy bien el quién y el cuándo. En cuanto al propio Isaías, hay otro texto en el Nuevo Testamento que me fascina. Juan 12, 41, dice, esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. ¿De quién está hablando? Juan 12, 41. Dice, Isaías dijo esto porque vio su gloria. Está hablando de Jesús. Si lo lees en el contexto, su gloria es la gloria de Jesús. Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Por eso he titulado este mensaje, Isaías vio la gloria de Cristo. Lo que quiero proponeros en esta mañana es que Jesús es la pieza clave para interpretar y entender Isaías capítulo 6 a 12 y todo el libro de Isaías. Y si Jesús es la pieza clave para entender Isaías, es porque Jesús es la pieza clave para entender toda la historia de la humanidad. Y es la pieza clave para entender mi vida, mi historia, tu vida, tu historia. ¿Es Jesús la pieza clave para tu vida? El libro de Isaías es increíble. Su visión es enorme. Es imposible hacerle justicia. Quiero que pensemos en Isaías un poco como alguien que está ahí en la montaña. Nosotros estamos un poco más abajo,
Y estamos diciendo a Isaías, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Cuál es la panorama que ves? Nosotros aquí estamos un poco más abajo, intentando entender la visión que tenía Isaías, o la revelación que Dios le dio de la visión gloriosa que tiene de Dios, del mundo, de Cristo. Estamos aquí abajo pidiéndole que nos explique lo que ve. Isaías es como aquellos exploradores del pasado, Cristóbal Colón, ¿quién más? Vasco de Gama, ¿no? Marco Polo, estos exploradores. Les admiramos porque vislumbraron tierras nuevas y entraron en lugares donde otros no habían llegado. Y somos enanos ante ellos. Isaías es como uno de esos, tiene una visión enorme de Dios. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre los exploradores, ¿verdad? Nosotros ahora sabemos dónde está América. Nosotros tenemos los mapas que ellos no tenían en su día. Y así es como Isaías. Tenemos el privilegio de estar al otro lado de Jesucristo. Isaías solo vislumbraba en visión, vio una silueta y una sombra. Nosotros hemos visto el rostro y la persona de Cristo. Vamos a considerar, tengo 4 puntos, esto ha sido una introducción. Tengo 4 puntos para desarrollar la visión de Isaías en estos capítulos, de 6 al 12. Vamos a considerar algunos aspectos de temas que han estado apareciendo en estos capítulos y ver cómo Jesús es la pieza clave dentro de esta visión de Isaías. En realidad vamos a hablar de 4 niveles de problema y abordarlos tejiendo temas y textos de esta sección de Isaías 6 a 12. Primer punto, esperanza para una crisis. En ese momento en que Isaías habla de una fuerte crisis política y social, hay una amenaza de guerra, la sombra de opresión, hay mucho miedo en la sociedad. Judá tiene la mala suerte de tener el peor rey imaginable, por un momento así, el rey Acab, que no quiere confiar en Dios, sino comete idolatría y busca ayuda en el peor lugar, en los mismos asirios. Y el pueblo sigue sus pisadas. Entonces Isaías confronta al rey y le deja claro los 2 caminos que tiene delante de él. Capítulo 7 y 4, Isaías le dice a Acab: estate alerta y ten calma, no temas, ni desmaye tu corazón ante estos 2 cabos de tifones humeantes. Isaías le reta: confía en Dios y no busques ayuda en los asirios. Pero tanto el rey como el pueblo juntos rechazan ese camino de confianza y de refugio en Dios y se encaminan hacia el desastre. En capítulo 8, 7 leemos, el Señor dice: he aquí el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, el rey de Siria con toda su gloria. Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, hasta el cuello llegará. Pero queda un pequeño remanente. Isaías, sus discípulos, ellos confían en el Señor, confían en la palabra del Señor, aunque todos los demás vayan en dirección contraria. El Señor les dice, capítulo 8, 12, no temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo
y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Aquí tenemos una primera lección de estos capítulos de Isaías. Cuando viene la crisis política, social, económica, no temamos lo que todos los demás temen. Confiemos y busquemos santuario en Dios. Primer mensaje de Isaías es que hay esperanza para sobrevivir cualquier crisis. Segundo, esperanza para la comunidad o para la sociedad, para el pueblo de Dios. Sobrevivir a una crisis es una cosa, pero ojalá no hubiera más crisis. Una cosa es aprender, por ejemplo, a vivir con gracia y confianza una enfermedad. Otra cosa es no enfermarse o sanarse. La comunidad, y esto se puede decir de cualquier sociedad, el pueblo de Dios en ese momento se encuentra en un estado muy mal. No sorprende que haya crisis cuando una sociedad está rota. Así era el pueblo de Dios en aquel momento. Están en tinieblas. Justo en el último estudio, la semana pasada, algunos estuvisteis aquí, en capítulo 9 y 10 leímos de las condiciones sociales en Israel, sus vecinos, pero que también caracterizaban al pueblo de Judá. Arrogancia y altivez de corazón, el orgullo humano, el punto de comienzo. Leemos acerca de profetas que mienten, líderes que en vez de guiar, extravían al pueblo. Vemos que todos los niveles de la sociedad están mal. 9:17, todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca habla necedades. Se describe una espiral de pecado degenerativa, una sociedad en llamas. 9:18, arde como fuego la impiedad, zarzas y espinos consumen. Nos habla de opresión de los vulnerables. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Isaías nos presenta una sociedad en llamas, una sociedad que ha abandonado a su Dios, una sociedad llena de injusticias, y la pregunta es, ¿qué puede cambiar esta situación? Una cosa es que el remanente fiel se mantiene fiel por medio de esta situación. Otra cosa es cómo se puede cambiar esto, cómo se puede transformar y qué va a hacer Dios ante esta situación. Ante este problema, Isaías habla de dos cosas. Por un lado, como vimos en el estudio de la semana pasada, Isaías nos habla claramente de la ira de Dios que confronta el mal y juzga a sus responsables. Hay ese refrán en capítulo 9. Con todo eso, no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Como consideramos la semana pasada, aunque hablar de la ira de Dios nos puede sentir incómodo, en realidad su ira es una buena noticia para el mundo, porque Dios se opone activamente al mal. Y la ira divina no es como cuando los seres humanos nos enfadamos. Nosotros solemos errar, nos enfadamos por causas equivocadas, de formas exageradas y sin control. Pero la ira divina sale de su carácter santo.
Siempre es por causas justas, siempre es proporcional, siempre está controlada. Y es fruto de su amor por lo que Él ha creado. A la vez de que Isaías habla, por un lado, del juicio y de la ira de Dios, pero a la vez Isaías presenta otra visión que contrasta totalmente con esto. Nos habla de un futuro en que el pueblo de Dios es una comunidad renovada, restaurada, purificada. Por ejemplo, capítulo 9, 2-3, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha. También nos habla más adelante, en textos que no hemos llegado en los estudios, capítulo 10, 21, dice, un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. En el 11:10 dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. La visión de Isaías incluso va más allá de la restauración del pueblo de Dios, de Israel. Las naciones van a estar incorporados, van también a venir a adorar a Dios juntos. Capítulo 11, versículo 11. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda vez, al remanente de su pueblo. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Isaías anuncia que viene juicio para el pueblo de Dios por su pecado y a la vez anuncia que viene salvación, redención y restauración, una visión gloriosa que es no solo el pueblo de Dios, sino la incorporación de todas las naciones. E incluso va más allá de eso. Ya con esto vamos al tercer punto, porque hay esperanza no solo para el pueblo de Dios o la comunidad, sino para toda la creación. Hay indicios de una nueva creación. Capítulo 11, versículo 6. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La visión de Isaías aquí es increíble, es enorme. Por un lado, Isaías es totalmente realista sobre la sociedad rota en que le toca vivir, esa sociedad en llamas, y es muy consciente de la santidad de Dios y la ira que vendrá como fuego purificador. Y a la vez habla repetidas veces de un futuro glorioso para el pueblo de Dios que incluye además las naciones hasta tocar toda la creación y restaurar toda la creación. ¿Cómo es posible? Pero he omitido la pieza clave, ¿verdad? No sé si que habéis pensado hasta aquí. El sermón es sobre Isaías vio la gloria de Cristo y apenas lo hemos mencionado hasta aquí, ¿verdad? Necesitábamos ver un poco el puzzle
y los otros temas que están aquí en estos textos, pero sin la pieza clave no tiene sentido. La pieza clave de esa visión futura gloriosa es este niño de que leímos al principio, en esos 3 textos. Y esta visión que Isaías tiene de Cristo, en última instancia, germina en un momento sorprendente. Porque Dios da la señal de Emmanuel, un virgen dará luz a un hijo y pondrás el nombre Emmanuel. Dios da esta señal en un momento en que Acab está siendo especialmente orgulloso, insensato y estúpido, podríamos decir. Dios ofrece a Acab, pídeme una señal, cualquiera que quieras, para ayudarle a confiar en Dios en ese momento. Acab no quiere pedir a Dios una señal. Es una piedad falsa que no quiere pedir, pero es una excusa. Pero Dios le da una señal igualmente. En ese momento es un poco enigmático. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Pero mirad cómo Dios aprovecha ese momento miserable de Acab para comenzar a anunciar algo glorioso. Porque de esa pequeña semilla crece, en capítulo 9, el siguiente, un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. Ese niño, cuyo nombre es admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y nos habla de su gobierno y su reino justo y de paz. Y de ahí seguimos al siguiente, en capítulo 11, versículos 1 al 5. Brotará un retoño del tronco de Isaí, el padre de David, y el reino ha quedado como un tronco casi muerto en ese momento, pero de ahí brotará un pequeño retoño. Y también nos está hablando de Cristo y su reino justo, y su carácter como rey justo, y su sabiduría, y que esté lleno del Espíritu del Señor. El pueblo de Dios, el mundo, toda la creación necesita ese rey justo y sabio. Aquí es la respuesta al problema de una sociedad corrupta, una sociedad en llamas, una sociedad injusta. Necesitan ese rey que Isaías empieza a ver en estos textos. La descripción que tenemos en estos 3 textos es de una persona, un niño que nacerá. Una persona que resolverá todo el problema de ese pueblo terco y corrupto, y que resolverá el problema de toda la humanidad que vive en rebelión hacia su Creador. Pero fijaos, ese rey que es el Señor Jesús, ese rey vino, Jesús nació, Emmanuel vino, Dios con nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Le aceptaron como rey? Le daban la bienvenida y desde ese momento Jesús reinó y Israel fue establecido en justicia. No, ¿verdad? No es lo que pasó. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos
no lo recibieron. El mundo rechazó a su Creador cuando se encarnó y vino. Fijaos también lo que dice el final de Juan, capítulo 19, cuando Jesús está ante Pilato. Pilato dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Entonces ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Y Pilato les dijo: «¿He de crucificar a vuestro rey?». Y los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. De hecho, la historia no acaba aquí, con esta visión de un rey que tiene Isaías. La historia no acaba. Hay que ir a un nivel aún más profundo. Porque ¿cuál es la raíz de todos los problemas que hemos visto hasta aquí? El problema, y aquí llegamos al cuarto punto, el último. Esperanza para el ser humano, es decir, esperanza para mí y para ti, para cada uno de nosotros. El problema a fondo es el ser humano en su relación con Dios. Ya lo vislumbramos antes. La espiral degenerativa de pecado que encontramos en la sociedad empieza con el orgullo del corazón. Pero también lo vemos en capítulo 6. Y hasta aquí no hemos mencionado capítulo 6, que es un capítulo tan importante en el libro de Isaías. Voy a leer versículos 1 a 5. En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y al fondo el problema es el ser humano perdido, inmundo, pecador ante Dios majestuoso y glorioso en santidad. Y el punto es esto: si el mejor hombre de aquella generación, Isaías, dice ante la santidad de Dios: ay de mí, ¿qué nos dice del resto de nosotros? Isaías dice: ay de mí, porque perdido estoy, soy hombre de labios inmundos. Porque al final la pregunta es aún más de si hay esperanza para la sociedad, que sí que es la pregunta también, pero aún más profundo es: ¿hay esperanza para ti y para mí? Porque yo también estoy perdido.
Yo también soy hombre de labios inmundos. Y vosotros también, permitidme. Somos hombres y mujeres de labios inmundos. Estamos perdidos ante la majestad de Dios. Todo el mundo reconocemos que la sociedad va mal, que el mundo va mal, que la creación gime. No es tan fácil reconocer que yo voy mal. ¿Cómo es posible lo que leemos a continuación en capítulo 6? Isaías 6:6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca. Y dijo aquí: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Isaías nos enseña que esto es lo que necesitamos. Necesitamos que alguien toque nuestros labios, nuestro corazón, y que estemos perdonados, y que nuestro pecado esté quitado. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que pasar para que el perdón sea posible? ¿Cómo es posible quitar el mal de una persona o de una sociedad sin destruir a esta persona? ¿Cómo puede el mal recibir su merecido castigo y la persona que cometió este mal encontrar perdón? Esto es el problema que el libro de Isaías plantea. Y de hecho la respuesta no es completa hasta que lleguemos a la segunda parte del libro. Ahí tenemos que ir un poco más allá, de capítulos 6 a 12. Capítulos 6 a 12 son altamente significantes porque nos presentan al niño rey. Y la segunda parte del libro nos presentará otra figura, el siervo del Señor, el siervo que sufre, Isaías 53, que fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y cuando meditamos en el libro de Isaías, en la luz de todas las escrituras, llegamos a entender que el niño rey y el siervo que sufre muerte para los pecados de otros es la misma persona, es la misma figura. Y que la gloria de Cristo que Isaías ve es la misma persona. La gloria manifestada en la cruz y la gloria manifestada en su resurrección y exaltación. Isaías vislumbra ambas cosas y se unen. Volvemos un momento a Juan capítulo 12. Dice 12:23, justo cuando algunos griegos han venido para decir, queremos ver a Jesús, los gentiles, las naciones están acercándose, quieren conocer. Jesús dice, ha llegado la hora, Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué significa que sea glorificado? Pues versículo 32, y yo si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Y más adelante, Juan dice, Isaías vio su gloria y habló de él. Jesús es el rey siervo, el buen pastor que dio su vida para las ovejas. En la cruz, Jesús pagó por el pecado, para que tú y yo podamos ser perdonados. Esto es el Evangelio según Isaías. El Evangelio según Isaías. Ese rey, ese niño rey que ve en capítulos 6 a 12, es el siervo sufriente. Y por eso
podemos y tenemos esperanza, cada uno de nosotros. Jesús es la pieza clave de Isaías, pero la pieza clave para entender el mundo y la historia, y la pieza clave para entender mi vida y tu vida, mi historia y tu historia. Esto es la pregunta. Si Jesús es la pieza clave de tu historia. Ya los leo Claire en la alabanza, pero vamos a acabar en Isaías capítulo 12, porque ahí acaba nuestra sección. Isaías 12 acaba con unas palabras desde el final de la historia, podríamos decir. Después de haber sido salvado, el creyente mira atrás. Voy a leer en un momento versículos 1 y 2 de Isaías 12. El creyente que dice estas palabras en Isaías tenía una comprensión limitada, porque no había llegado Cristo todavía. Nosotros podemos leer las mismas palabras con una comprensión más profunda, porque vemos cómo están cumplidos en nuestro Señor Jesús. Miramos desde este lado de la cruz. ¿Por qué no? Mientras leo estas palabras, los hagamos nuestros. Cuando las escucháis, piensa en ellos y decilos en tu corazón también. Estos también es mi testimonio. Isaías capítulo 12, versículos 1 a 2, dice, y dirás en aquel día, se está mirando al futuro día, cuando miraremos atrás, a ti doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. Regocijémonos, hermanos y hermanas, en esto, verdad, en esta mañana. Si conoces a Cristo, tú puedes decir, estabas airado conmigo, pero se ha apartado tu ira y me has consolado. Versículo 2, he aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Vamos a orar. Señor Dios, me siento como un enano ante la gloriosa visión que tenía Isaías de tu gloria, de tu santidad, del futuro de Cristo. Gracias por darnos esta palabra tuya. Gracias por enviar tu Hijo para cumplir estas profecías. Gracias porque Cristo fue a la cruz para perdonar nuestros pecados y para que Él sea la pieza clave en nuestras vidas. Y queremos venir ante ti en esta mañana y pedir tu ayuda para que nos ayudes a vivir así en los próximos días y semanas y años que tenemos por delante. Que Jesús sea nuestro Señor y Salvador y que podemos tener este gozo en tu salvación. Ayúdanos, Señor, entonces, a darte la gloria y la honra por Cristo Jesús. En su nombre. Amén.